Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este día. Hoy es miércoles 20, hermanos, bendito Dios, del mes de mayo. Y bueno, el día de hoy continuamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro El Catecismo de la Nueva Ciudad. Es una bendición, hermanos. El día lunes estuve con la familia de nuestra hermana Ofelia allá en Ciudad Victoria. Nuestra hermana Ofelia les manda un saludo cariñoso a todos ustedes, les agradece sus oraciones y de igual manera reciban un saludo de nuestros hermanos Matilde, nuestra hermana Carmen Luz, nuestra hermana Mariana, de Fernando, que también tuve la bendición de saludarle, y de los hijos de nuestra hermana Mariana. Gracias a Dios, nuestra hermana Ofelia está bien, está recuperándose, tiene días buenos, hay otros días en que no son tan buenos, pero la gracia de Dios la sostiene, hermanos, y nuestras oraciones continúan siempre con ella, así como con cada uno de ustedes. Así que, hermanos, después de este saludo que nuestros hermanos de la familia Ramírez Colunga les han enviado, vamos a tener un tiempo de oración y vamos de esa manera, hermanos, a empezar el día de hoy el estudio de la pregunta número 11, que es: ¿qué es lo que Dios exige en el sexto, el séptimo y el octavo mandamiento? Esa es la pregunta que el día de hoy estaremos estudiando. Primero hagamos una oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, buen Dios, por la bendición de reunirnos como iglesia de manera virtual para continuar estudiando tu palabra santa. Muchas gracias, buen Dios, por ello. Gracias, Padre Santísimo, porque nos permites en espíritu unirnos, Dios, y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos deje tu enseñanza en nuestros corazones en este día. En Jesucristo, nuestro buen Dios y Señor. Amén. Y amén. Aprovecho, hermanos, para felicitar a nuestra hermana Juanita, que hoy está cumpliendo años. Dios le bendiga, hermana Juanita, que el Señor le colme de abundantes bendiciones a usted y a su familia y le permita muchos años más en el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, entremos, hermanos, en materia. Pregunta 11. ¿Qué es lo que Dios exige en el sexto, el séptimo y el octavo mandamiento? La respuesta es la siguiente. En el sexto, que no le hagamos daño, ni odiemos, ni seamos hostiles a nuestro prójimo, sino que seamos pacientes y pacíficos, tratando incluso a nuestros enemigos con amor. En el séptimo, que nos abstengamos de la inmoralidad sexual y vivamos en pureza y fidelidad, ya sea en el matrimonio o en la soltería, evitando cualquier acción, mirada, palabra, pensamiento o deseo impuro, y cualquier cosa que conduzca a ellos. En el octavo, que no tomemos sin permiso lo que le pertenece a otro, ni retengamos cualquier bien que pueda ser de beneficio para otro. La base bíblica está en Romanos 13:9, porque los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Palabra del apóstol Pablo, que recibió de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El comentarista histórico, hermanos, en esta mañana es David Martyn Lloyd-Jones. David Martyn Lloyd-Jones, hermano, fue un gran teólogo, un pastor, que tuvo la capacidad de poder interpretar la palabra de Dios dirigido por el Espíritu Santo. A pesar que son siglos atrás lo que él interpreta esta palabra, es una interpretación actual y que viene a nuestras vidas de una manera perfecta para los días que estamos viviendo. Les leo su comentario. El hombre no puede cumplir ni los 10 mandamientos y, sin embargo, dice el doctor David Martyn Lloyd-Jones, habla como si fuera plenamente capaz de cumplir el sermón del monte y de imitar a Cristo. Y si un hombre no puede cumplir los 10 mandamientos de la forma en que los entiende, ¿qué esperanza tiene de cumplirlos de la forma en que los interpreta el Señor Jesucristo? Ese era el problema de los fariseos con Jesús. Lo odiaron
hasta que finalmente lo crucificaron. Ellos pensaban que estaban cumpliendo los 10 mandamientos y la ley moral. Nuestro Señor los convenció de que no lo estaban haciendo y los condenó por ello. Ellos afirmaban nunca haber cometido asesinato. Y el Señor básicamente les dice: un momento, ¿alguna vez le has dicho necio a tu hermano? Si lo has hecho, eres culpable de homicidio. Asesinar a alguien no se limita a matarlo físicamente, sino que también sucede cuando hay amargura y odio en tu corazón. Y seguro recordarás que enseñó lo mismo respecto al adulterio. Ellos afirmaban ser inocentes. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5:28. Es culpable, ha codiciado, ha deseado. Y es que la forma en que nuestro Señor interpreta la ley muestra que un deseo pecaminoso es tan condenable como un acto. A los ojos de Dios, el pensamiento y la imaginación son tan reprensibles como el acto cometido. Algo, hermanos, que tenemos nosotros que estar observando siempre, hermanos, es que no importa la interpretación que usted o que yo le podamos dar a un pasaje de la Biblia. Lo importante, y el pastor Lloyd Jones también nos lo dice, es que sigamos la interpretación que Jesús, que Dios, hermanos, hace de su misma palabra santa. Si nosotros no estamos, hermanos, obedeciendo prácticamente, simple y sencillamente, hermanos, no vamos a poder cumplir los mandamientos de Dios. Por algo vino el Señor Jesucristo. Él vino porque ningún hombre, desde Adán hasta el último ser que haya nacido antes de él, pudieron cumplir el pacto de obras, el pacto de obediencia. Aún el más perfecto, aún el hombre más aparentemente piadoso de aquel entonces, lo había cumplido. El día de hoy, tampoco hay un hombre que por sí mismo los pueda cumplir. Pero como decíamos en el mensaje del domingo pasado, Dios nos ha capacitado, nos ha dado los dones necesarios y suficientes para que usted y yo podamos cumplir con la palabra de nuestro Dios hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso es que tenemos, hermanos, que presionarnos. Tenemos, hermanos, que impulsarnos a nosotros mismos a llegar a la meta, al pleno conocimiento de Cristo Jesús. Tiene que ser, hermanos, un empeño, un énfasis diario, constante, para no, hermanos, guiarnos por otros consejos, otras voces. Hoy en día que hay tanta información, tanto material de pastores, de iglesias, me gusta checar algunos de ellos y créanme que tristemente se lo digo, hay pastores que han dejado el camino derecho de Dios y en lugar de hablar de Jesús, ahora están hablando de ellos, como si ellos fueran capaces por sí mismos de dirigir su vida en el camino de Dios. Se les olvida que son finitos, se les olvida que separados de la vid, nada podemos hacer. Tristemente, hermanos, si usted ve mensajes, escucha mensajes, o el simple eslogan, el título del mensaje, ya le dice mucho de la persona que está usted viendo o escuchando. Aquí el pastor David Martin Lloyd Jones nos lo dice muy claro. De nada importa, queridos hermanos, el que tengamos usted y yo una buena interpretación de cualquier tema bíblico. Si no es fiel, si no es apegado a lo que las Escrituras y el Espíritu de las Escrituras nos dicen, estamos equivocados. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay gente que dice, yo no le hago daño a nadie, seguramente me voy a ir al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia sí enseña que no debemos hacer mal a otros, pero no en el aspecto de que la gente diga, qué bueno soy, y con esto me he ganado la entrada al cielo. No es así. No debemos hacer
daño a nadie, número uno, por obediencia a nuestro Dios. Porque el dañar a alguien más es, hermanos, desobedecer a Dios. Y es el engañarnos a nosotros mismos. Porque debemos de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces la idea, hermanos, es no equivocarnos, creyendo que usted o yo, por más inteligencia que pudiésemos tener humana, pudiésemos dar una correcta interpretación bíblica, cuando el espíritu de la Biblia nos dice todo lo contrario. Es de ahí, hermanos, que muchos se han perdido, interpretando la Biblia como ellos quieren. Por eso a veces nos dicen a los presbiterianos, a los reformados, que somos muy meticulosos, que somos muy estrictos, que ya estamos en otro siglo, que debemos de ajustarnos al mundo. La iglesia no se puede ajustar al mundo. El cristiano no se puede ajustar al mundo. Debe ser todo lo contrario. El mundo tiene que venir a ajustarse a la iglesia, ajustarse a la palabra de Dios. El impío tiene que venir y ajustarse a la vida cristiana que Dios ha establecido en su palabra. Los mandamientos de Dios para eso nos fueron dados, para que sea nuestra regla de fe y de conducta. Es lo que debemos de creer y es la manera, hermanos, en que debemos de conducirnos. Lo que dice la Biblia, lo que estos libros nos ayudan a entender, lo que la Biblia nos dice, queridos hermanos. Así que el pastor Lloyd Jones, a pesar que vivió en otro tiempo, en otro siglo, tenía muy claro, muy presente lo que es necesario. Por eso la Biblia dice, el tiempo puede pasar, los cielos pueden pasar también. Mas Jesús declara, mi palabra no pasará. No nos hagamos necios, hermanos, en nuestra propia opinión. No se haga necio, no me debo de hacer necio. El salmista dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón, dice, sabiduría. Conforme los años pasan, conforme el tiempo en el templo, en la lectura de su palabra pasa, usted y yo debemos ser más sabios. Día a día debemos ser más sabios. Me acuerdo bien en un tiempo de seminario que tuvimos. Cierta ocasión fuimos a la Ciudad de México a un congreso. Y bueno, estuvieron como ponentes varios pastores que en aquel entonces y hasta la fecha, el día de hoy, sigo, tengo una admiración por su trabajo, los reconozco como varones de Dios que trazan bien la palabra. Y un consejo de uno de ellos que en aquel entonces nos dieron es que compráramos un diccionario bíblico. El diccionario bíblico en aquel entonces era muy caro. No es como el día de hoy, que usted tiene internet y le pica en su computadora, le pone ahí la palabra y le sale el significado bíblico. En aquel entonces eran diccionarios, volúmenes muy grandes, muy caros. Y nos decían, cómprenlo, junten y compren. Y apréndanse de memoria el significado de una palabra por día. Dice, si ustedes lo hacen, van a tener al final de año cerca de 400 palabras con su significado que el año pasado no tenía. Y es muy cierto, queridos hermanos. Tenemos que hacernos sabios todos los días. No tenemos que esperar a que pasen meses y años para ser más sabios. Usted que va empezando en el Evangelio puede ser mucho más sabio, más espiritual, más maduro en el Señor que otros hermanos y hermanas que han desperdiciado tanto tiempo, hermanos, en las bancas. Veamos lo que nos dice el pastor contemporáneo Stephen Hume. Dice así, los cristianos tienen la obligación de obedecer los 10 mandamientos, porque encontramos en ellos las leyes de Dios. Encontramos en la interpretación de Jesús, contenida en el Sermón del Monte,
que los estándares de la ley son mucho más altos de lo que asumimos. No se trata simplemente de no cometer adulterio, de no matar o de no robar. Jesús dice, al interpretar el sexto mandamiento, que si albergas amargura, si eres incapaz de perdonar a alguien, si llamas a una persona raca, que es decir, si no lo consideras como una persona, entonces has asesinado a esa persona en tu corazón. Qué interesante, hermanos, es cuando la palabra de nuestro Dios nos dice la manera de interpretar la misma palabra de Dios. El simple hecho de no perdonar a alguien, dice, lo has matado ya en tu corazón. ¿Por qué? Porque el no perdonar implica el hacerle daño a la otra persona. No le voy a hablar. Voy a buscar vengarme de él. Voy a buscar que le vaya mal. Lo voy a poner en mal ante los demás. Voy a buscar que él salga afectado de alguna manera. A veces nos creemos tan buenos, hermanos, nos creemos tan santos. Pero, hermanos, si nosotros no perdonamos, Dios nos considera como asesinos. ¿Sí? La Biblia lo dice, como asesinos. Dice, somos dignos de juicio. ¿Por qué somos dignos de juicio? Porque no hemos perdonado al hermano o lo vemos menos. Lo tachamos de X manera de ser. Y lo comentamos y lo divulgamos. Y nos damos al chisme, hermanos. Y eso, hermanos, no es de Dios. Sigue hablando después. También dice que si tienes lujuria en tu corazón, estás quebrantando el séptimo mandamiento, porque eso es adulterio. Tener lujuria en nuestro corazón. Y esto habla tanto para hombres como para mujeres. Perdón, hermanos. ¿Qué es tener lujuria en el corazón, hermanos? Es el mirar a alguien más que no sea tu esposo o tu esposa con ojos de deseo. Tener pensamientos, hermanos, con él o con ella. Hablarle en voz bajita, que nadie nos escucha aparentemente. Hermanos, hace tiempo, cuando aún teníamos la reunión de varones, que extrañamos mucho y esperemos en Dios volver a reunirnos como varones, de hecho dejamos un material pendiente. Yo les decía a los varones que en un congreso, también de varones, a la cual asistí hace muchos años, nos decía el pastor que nos daba esa enseñanza. La primera mirada es natural. Cuando vemos, nos hablaba los varones, una mujer vestida provocativa, de alguna manera que pudiese llamar nuestra atención, debemos de voltearnos inmediatamente. Y que nuestra mente en esos instantes empiece a darle gloria y alabanza a nuestro Dios para no permitir un mal pensamiento. La primera mirada dice no es pecado, siempre y cuando sea instantánea. Dice, pero si tú volteas a verla, lo que él llamaba la ley del segundo segundo, es decir, si volteas por segunda vez a mirarla, aunque sea un segundo, ya pecaste con ella en tu corazón, porque ya la estás deseando. Dice, y eso es lujuria. Tanto varones como hermanas, jóvenes, debemos cuidarnos de esto. Debemos cuidarnos, una, casados, solteros, porque somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, no podemos albergar dentro de nosotros este pecado. Número 2. Si estamos solteros, bueno, los que están solteros, están fornicando con esa persona. Y si usted, como yo, ya estamos casados, estaríamos adulterando también. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Dice el canto basado en la Biblia, somos un pueblo especial.
Fuimos llamados por Dios, hermanos, para ser luz admirable. No podemos permitir que las tinieblas nos llenen a través de nuestra vista viendo lo que nos conviene. Debemos ser fieles a nuestro esposo o esposa, pero más que fieles, leales. ¿Cuál es la diferencia? Es mucha y muy grande. Fiel es aquella persona que puede estar con su cónyuge, pero en su mente puede estar imaginando estar con otras personas, o estar pensando en una persona. Es fiel porque ahí está con su cónyuge. Pero ser leal es mejor que ser fiel, porque ser leal es ser fiel físicamente, pero ser fiel también mentalmente. Eso es ser leal. Es no dañar a mi cónyuge ni con el pensamiento, ni con la mirada. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Nada más seamos fieles, seamos leales. Sigo leyendo. Si eres materialista y no eres radicalmente generoso, eres un codicioso. Así que Jesús eleva el estándar de los mandamientos al más alto nivel. Martín Lutero escribió que no puedes quebrantar los demás mandamientos sin antes quebrantar el primero. Es decir, si quebrantas los mandamientos es porque hay algo que estás valorando más que a Dios. Esto es interesante. Si quebrantamos cualquier otro mandamiento, no mataremos, no robaremos, no codiciaremos, etc. Estamos, hermanos, violando el primero, porque estamos haciendo un ídolo de aquello y estamos dedicándole más pensamiento, más tiempo, más dedicación que lo que hacemos hacia nuestro Dios. Se da cuenta cómo todo es integral, todo está, hermanos, en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y al prójimo, dice la Biblia, como a nosotros mismos. Lutero también dijo que cuando hay una prohibición negativa en los 10 mandamientos, se asume una implicación positiva. Por tanto, cuando dice que no debes matar, también significa que debes amar radicalmente a los demás, incluyendo a tu prójimo y a tus enemigos. No es solamente decir yo no le hago daño a nadie, sino también decir no le hago daño, pero estoy buscando su bien. Eso significa no matar. Por eso yo les decía, si usted o yo no perdonamos a alguien de corazón y volvemos a hacer los mismos de siempre con él o con ella, no solamente lo estamos matando, hermanos, sino que también, hermanos, simple y sencillamente, estamos, hermanos, colocándolo en un lugar donde no estamos dándole el amor que Dios nos ha ordenado que le demos a él o a ella. Se da cuenta cómo el estándar es mucho más elevado que lo que nuestra mente finita, sin Dios, sin la guía del Espíritu Santo nos puede dar. Sigo leyendo. Y cuando dice que no debes adulterar, se asume que debes ser fiel a tu cónyuge y reconocer la sexualidad como un hermoso regalo de Dios. Por tanto, si estás en una relación matrimonial, debes reconocer que es un pacto entre un hombre y una mujer. Cuando dice que no debes robar, se entiende que debes ser radicalmente generoso. ¿Qué significa no robarás? No solamente es el no tomar algo que no sea nuestro. También implica, hermanos, el que no robemos la oportunidad de hacer el bien a otros que lo necesitan. En estos momentos que estamos viviendo hay mucha gente necesitada. Hay hermanos necesitados. A mí me gustaría, hermanos, que ustedes le hablaran a los demás hermanos de la iglesia. A quienes ustedes saben que no tienen, al igual que muchos, un trabajo donde, a pesar de lo que estamos viviendo, su salario quincenal o mensual o semanal sigue llegando seguro. O que tienen un negocio y saben que ventas mucho o poco siempre hay. Hay hermanos, hay hermanas que están sin trabajo tal vez.
o que sus familiares que le enviaban no le están enviando por la misma situación. Comuníquese con ellos, hábleles, pregúnteles. A nadie nos molesta si nos preguntan si estamos bien o si ocupamos algo. Créamelo usted. Sigo leyendo. Estas son las responsabilidades del cristiano a la luz de los 10 mandamientos. Pero el problema es que somos incapaces de obedecerlos perfectamente. ¿Cómo resolveremos esta dificultad? Dice el pastor Bueno, esta dificultad, dice, se resuelve. Jesucristo es el segundo Adán, el verdadero Israel, la cabeza y el representante de la iglesia, que ha venido a cumplir perfectamente las obligaciones de la ley. Ahora su obediencia y su justicia son nuestras, y su espíritu nos capacita para obedecer las obligaciones y las exigencias de la ley. Esto es interesante, dice, y el Espíritu de Dios nos capacita para cumplir con las obligaciones y las exigencias de la ley. ¿Esto cuándo? Cuando dejamos que el Espíritu de Dios domine nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro raciocinio, nuestra manera de pensar, la ideología que hemos manejado, la ideología del cónyuge que tenemos. Cuando el Espíritu Santo, queridos hermanos, es quien nos domina, podemos ser generosos, aunque tengamos poco como aquella viuda. Podemos ser fieles y leales, hermanos, no viendo lo que no nos ha sido dado por Dios. Podemos, hermanos, ser generosos, perdonando a aquellos que creemos que nos han dañado, o que tal vez sí nos han dañado. Perdonando, hermanos, pero también cuidando nuestros labios de preferir una palabra que juzgue y que de alguna manera, hermanos, afecte a un hermano, a una hermana nuestra, o a una persona, aunque no vaya a la iglesia. Tengamos mucho cuidado, porque al hacerlo, Jesús lo dice, ya somos dignos de juicio. Sigo leyendo. Aunque no las obedeceremos perfectamente, sabemos que no seremos aplastados por la ley y podemos tratar de obedecer la ley de Dios con confianza porque sabemos que Jesucristo ha cumplido perfectamente esos requerimientos por nosotros. Por tanto, podemos vivir sin miedo a ser rechazados por Dios debido a nuestra desobediencia o falta de obediencia perfecta. Sabemos que Jesucristo ha cumplido todas estas cosas, cumpliendo así todo lo que la ley exige de nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo cumplir el sexto, el séptimo y el octavo mandamiento? ¿Cómo cumplir los 10 mandamientos, todos los mandamientos de Dios? Primeramente entendiendo que al hacerlo, estamos cumpliendo el primer mandamiento. Estamos colocando a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Segundo, dejándonos dominar por el Espíritu Santo de Dios. Que Él sea el que influya en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y para eso necesitamos leer la Biblia, pasar tiempo en oración. Tercero, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Seamos sabios en la opinión de la Biblia. Oremos juntos. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido, Padre Celestial, el estudiar tu palabra santa. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprenderla. Ayúdanos a vivir a través de ellas, Señor, para ti, para tu gloria, para tu alabanza y para el bien de nuestras vidas. Capacítanos, Dios, en Jesucristo. Amén. Que Dios, hermanos, les bendiga. Nos conectamos el próximo domingo, 11:30 de la mañana. Así que sus ofrendas, sus diezmos, guárdenlos. Si la hermana Piedad está pasando por ellos, muchas gracias por permitir que esto sea así. Y hermanos, hoy, después del culto de esta reunión virtual, unos minutos después, vamos a tener un tiempo de oración. Que Dios les bendiga.
Y a nuestra hermana Juanita otra vez muchas felicidades, hermana. Ya cuando nos veamos nos invita una comidita y un pastel. Dios les bendice, hermanos. Hasta la próxima.